sobre pautas para tratar con miembros difíciles en los grupos de amistad, GDA, así llamados. Y aquí hay varios de los líderes o anfitriones o colaboradores en este trabajo tan solemne, tan importante, pero tan arduo. Y debido a algunas situaciones que pasaron en la ocasión anterior con temas de transmisión, no se pudo compartir esta última parte, por eso voy a retomar para poder conectarlos con lo que continúa. Gálatas 6, 1 y 2. ¿Estamos allí? Amén. Vamos a leer juntos en el nombre del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí está la expresión clave: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, por favor, vamos a el versículo número 5. Lean conmigo. Porque cada uno llevará su propia carga. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Y estaremos desarrollando con la ayuda del Señor la continuación de este tópico tan importante. Y como esto está quedando grabado, necesitamos que esa última parte pueda quedar también allí para que los dos mensajes anteriores puedan tener su continuidad. Hemos estado hablando en los últimos días, especialmente los últimos martes, sobre un asunto muy relevante, muy urgente, muy necesario en el trabajo del liderazgo, ya sea a nivel general, a nivel de iglesia, pero ahora estamos enfatizados en el tema de los grupos de amistad. Conocer esto nos va a ayudar enormemente, porque bien sabemos que uno de los trabajos más complejos es el trabajo con los seres humanos, precisamente por el hecho de que cada uno es totalmente diferente. Hablábamos alguna vez de lo que se llama la individualidad. Cada uno es un universo distinto, cada uno tiene su propia filosofía, su propio raciocinio, su propia idiosincrasia, sus propias ideas, y sobre todo cuando llegan a los caminos del Señor, muchos de ellos vienen de distintos niveles culturales, de filosofías distintas, de ideologías distintas, de diferentes religiones, de sectas, denominaciones. Cada uno tiene todo ese cúmulo de asuntos y aunado a ello, muchas de estas personas vienen cargadas con problemas emocionales, con problemas espirituales, con asuntos mentales, con dilemas familiares, con algunas situaciones en el área monetaria. Además de ello, tienen muchos de ellos problemas con su temperamento, con sus niveles de madurez. Algunos tienen problemas familiares, algunos tienen hasta maldiciones generacionales, vienen con todo tipo de cadenas. De manera que tratar con personas no es nada fácil, es un trabajo arduo, y la gran comisión implica también el trato con este tipo de personas. Por eso, durante las anteriores sesiones hemos dado algunas pautas para tratar especialmente con miembros difíciles en los grupos de amistad. Es mi anhelo, es mi oración que a ustedes como líderes, a nosotros como líderes, como personas que estamos comprometidos en este trabajo, no nos resulten este tipo de personas, pero es muy probable que nos encontremos en este trabajo con alguno de este tipo de personas o con varios de ellos. Y los textos clave con los que comenzamos, que están en Gálatas capítulo 6, especialmente versículo 1 y 2, y luego saltamos al texto 5, nos muestran una noción muy poderosa desde la pluma paulina y nos dice algo significativo, que es en lo que me he centrado en los mensajes anteriores, y es que por una parte el plan o el consejo de Dios a través de Pablo es que hay momentos donde debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, y teniendo en cuenta que
debemos restaurarles con un espíritu de mansedumbre y de humildad, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros seamos tentados a fallar de la misma manera que otros. Pero la expresión clave es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero en el texto 5 que ustedes leyeron conmigo, ya no dice exactamente eso, sino que dice algo totalmente distinto, complementando así la idea de lo que Pablo estaba transmitiendo, y es cuando el apóstol declara que cada uno llevará su propia carga. Es decir, hay momentos donde a nosotros nos corresponde en mansedumbre, en humildad, en el liderazgo, ayudar a sobrellevar las cargas de los débiles, de los inmaduros, de los que están comenzando, de los demás. Pero hay momentos donde después de haber hecho ya un trabajo, el líder también tiene que tener el discernimiento, el conocimiento, la percepción, la sabiduría, para identificar cuando ya no es necesario que usted lleve cargas que no le competen, que no le corresponden, sino que son absoluta responsabilidad de cada quien. Y hemos venido hablando, para poder entrar de lleno en lo que hoy quiero tratar, porque son varios aspectos claves o varios asuntos clave, hemos venido hablando de una serie de personajes que es muy probable que nos encontremos en los grupos de amistad. Ya hablamos en los mensajes anteriores de por lo menos 6 de ellos. Hablamos del que siempre quiere discutir las características y el cómo tratarlo. El que monopoliza la conversación, sus respectivas características y cómo abordarlo. El crítico permanente, de igual manera. Luego, en cuarto lugar, hablamos del apático o indiferente, las características, el cómo tratarlo. En quinto lugar, hablamos sobre el conflictivo, divisor o chismoso, también sus características y el cómo abordarlo o cómo tratarlo, con una serie de pautas que están allí ya muy bien desarrolladas en los mensajes anteriores. En el día de hoy me propongo abordar por lo menos los siguientes. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Son 9 que he seleccionado basado en la experiencia, digamos, de todos estos años, que son los más comunes, que suelen aparecer en el trabajo evangelístico, y no solo en el evangelismo, sino incluso en el liderazgo. Y como les decía, en algunos de los mensajes anteriores, este tipo de enseñanzas nos son útiles incluso para la vida misma, porque nos pueden ser útiles para abordar adecuadamente o tratar en el liderazgo, ya sea a nivel iglesia o a nivel laboral o a nivel social o a nivel familiar, con el cúmulo de personas con el que probablemente nos podamos encontrar. El sexto tipo de persona que se cataloga como un miembro difícil de tratar es el que siempre se hace la víctima. Diga eso conmigo. El que se hace la víctima. Dígale al que está a su lado, la víctima. Hasta le han hecho un meme a esa cuestión de las víctimas, ¿no? Esa persona que siempre se hace la víctima. Las características, digamos, más notables o sobresalientes del que se hace la víctima es cómo identificarlo. Número 1, porque nunca reconoce errores. Nunca reconoce sus errores, es decir, suelen ser extraordinariamente expertos y tienen ojo clínico para identificar los errores en los demás, pero son muy pésimos, muy malos para identificar sus propios errores. Pueden analizar la viga en el ojo del otro, pero no ven el problema en su propio ojo, no pueden analizar el problema en el suyo propio. En ese sentido, este tipo de personas, cuando se logran identificar, y si el líder es sabio, porque recuerden, debe ser manso para corregir, debe ser humilde para reconocer sus propias debilidades, pero también debe ser sabio, y en medio de esa sabiduría tiene que aprender a tener lo que se conoce como discernimiento, la capacidad de juzgar las intenciones, las acciones de una manera correcta, guiado por Dios, por su palabra,
Y cuando uno logra identificar a alguien que va, así sea un grupo de amistad, así sea un amigo que tiende a tener ese espíritu de nunca reconocer sus errores, es muy fácil porque casi siempre está señalando a otros, casi siempre está buscando el culpable a otro. Cada vez que se haya envuelto en un lío, en un dilema, en un meollo, en un problema, siempre está buscando echarle la culpa a los demás. Y amados, esto no es nuevo en la raza humana. Esto viene desde el mismísimo Adán. Adán, cuando se vio confrontado por la pregunta del Todopoderoso, él terminó echándole la culpa a su esposa Eva. Y de manera implícita y casi que descarada le terminó echando la culpa a Dios mismo, porque dijo: la mujer que tú me diste. En otras palabras, el ser humano por diseño tiende a echarle la culpa a otro de sus propios errores, de sus propias fallas, de sus propias malas decisiones. Entonces, cuando una persona nos encontramos con este tipo de personas que suelen siempre hacerse las víctimas y que cuando se les confronta su error, les confronta su falla, aunque se haga con mansedumbre, aunque se haga con amor, aunque se haga con gracia, aunque se haga con misericordia y además con verdad, porque la Biblia dice que con misericordia y verdad, ¿qué? Se corrige el pecado. Este tipo de personas jamás reconocen sus errores. Siempre buscan indilgarle las culpas a otros. Número 2, otra cosa que refuerza la identificación de la característica del que siempre se hace la víctima es que culpa a otros de sus problemas, culpa a otros de sus malas decisiones, culpa a otros de su estado actual. Y obviamente este tipo de personas que siempre se tienden a victimizar, sobre todo cuando no reconocen que mucho de su problema se debe a sus propias decisiones, a sus propios caminos, a sus propias ideas, este tipo de personas, cuando se trata de ayudarlos, no son fáciles de ayudar. ¿Por qué? Porque para poder ayudar a alguien, una de las primeras cosas que se requiere, además de que la persona quiera ser ayudada, es que la persona reconozca sus errores. Porque de otra manera es imposible ayudar a alguien. Cuando una persona no quiere ser ayudado, aunque lo obliguen, y cuando una persona no reconoce sus errores, allí se quedará en ese círculo vicioso todo el tiempo. El círculo vicioso de que todos son culpables, pero él no lo es. Un ejemplo interesante de un cambio profético en la Biblia es en Isaías. Si usted lee los primeros 5 capítulos del profeta Isaías, 1, 2, 3, 4, 5, usted va a encontrar expresiones similares a estas. Isaías, el profeta, dice: pueblo cargado de maldad, ustedes nación pecadora, y habla siempre del pecado del pueblo, hasta que llega el capítulo 6 de Isaías y el dedo de apuntar a otro, y eso que él era un profeta y estaba hablando desde una palabra profética del pecado del pueblo, pero cuando ya tiene un encuentro personal con el Señor en el templo, en esa visión profética en Isaías 6, termina diciendo: ya no ellos son pecadores, no ellos son inmundos, ellos son una nación cargada de maldad, sino que dice algo tremendo, y es: ay de mí que soy inmundo y habito en un pueblo que tiene labios inmundos. En otras palabras, reconoce su propia condición. Y una vez que reconoce su condición, la profecía de él se transforma, cambia de manera tremenda a partir de los siguientes capítulos. Y en la vida cristiana pasa igual. Si usted se encuentra una persona que siempre está echándole la culpa a otros de sus problemas, nunca reconoce sus errores, definitivamente no es una persona que sea probable de ayudar. Es más improbable que al final lo único que haga es desgastarle, lo único que haga es cansarle, lo único que haga es incluso hasta frustrarle en su liderazgo. Porque usted dice: pero yo he intentado, yo he ayunado, yo he orado, yo he empujado, pero esa persona no quiere reconocer sus errores.
Esa persona no quiere aceptar las culpas propias de sus problemas, sino que le echa a otros la culpa de sus problemas. Y en tercer lugar, esto es, digamos, como las tres características fundamentales de ellos: siempre busca constante atención y compasión. Busca constante atención, es decir, se convierte o quiere convertirse en el centro de su atención. Y además busca compasión, pero no en el sentido de que necesite ayuda o sanidad interior, porque volvemos al principio, no quiere realmente reconocer sus errores, no quiere realmente salir del problema, solo quiere que se le dé razón a su vagabundería, solo quiere que se le acepte su pecado, solo quiere que se le apoye su basura ideológica. Solo quiere que se esté de acuerdo con sus tonterías, con sus caprichos, con sus argucias, con sus artimañas, con sus patrañas, con sus artilugios, con sus ideas. Pero no quiere realmente cambiar. Y claro, si usted como líder no identifica eso, este tipo de personas, por eso estamos hablando de tratar con miembros difíciles. Ahora vamos a ver cómo tratarlo. Pero lo primero es identificarlo. No podemos ayudar a nadie sin haber identificado cuál es su patrón reiterativo. Nunca reconoce errores, culpa a otros de sus problemas, solo busca atención, solo quiere ser escuchado, pero no quiere escuchar el consejo. Solo quiere que tú le prestes atención, pero aun cuando tú le dediques horas de tu vida, no está dispuesto a aplicar ni un solo de tus consejos. ¿Por qué? Porque no reconoce sus errores. ¿Por qué? Porque echa la culpa a otro de sus problemas y lo único que quiere es que se le reconozca y que se le apoye a pesar de que está equivocada o está equivocado. ¿Se da cuenta de la gravedad de este tipo de personas? Solo con tres cosas que estamos analizando básicamente. ¿Cómo tratarlos? Número uno, y esto es lo primero, esto es una de las cosas que el líder sabio debe aprender a tener en cuenta. Número uno, mostrar empatía sin fomentar la dependencia emocional. Es decir, no somos indiferentes con ellos, pero tampoco fomentamos que ellos se vuelvan dependientes emocionalmente de nosotros, porque este tipo de personas tienden a buscarte, a llamarte, a buscarte ocupar tu espacio, tu tiempo, tu mente, tu liderazgo, solamente para que no le escuches sus problemas, para que le hables incluso y le des oraciones y ores por ellos, pero no porque quieran cambiar, sino porque quieren ser validados, porque quieren ser escuchados un momento. Y claro, hay que ser empático con ellos, pero sin fomentar la dependencia emocional de ti. Recuerda que una de las misiones principales del líder, del evangelista, no es llevar la gente a ellos, sino llevar la gente a Cristo. Y si nosotros llevamos la gente a nosotros nos vamos a aburrir de esas personas, nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque humanamente hablando nosotros somos limitados. Solo hay uno ilimitado y es Dios. Y aún Dios pone condiciones. Mire que la Biblia dice claramente, de labios del Señor Jesucristo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice, vosotros, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, aún Él nos enseña a depender directamente de Él, pero nos pone condiciones. Ahora, con ellos debemos ser empáticos, pero no fomentar la dependencia emocional de nosotros. ¿Qué es eso de dependencia emocional? Que la persona, en lugar de fijarse en Cristo, termina fijándose todo el tiempo en el líder, todo el tiempo en el pastor, y el día que el líder o el pastor no está, porque se cansó, porque ya no pudo más, porque es humano, entonces la persona se descarría, se aleja, se va y ya. No, nosotros debemos aprender a decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser empático, pero ayúdame a conectar a esta persona contigo, para que se cumpla Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estamos hasta aquí? Ahora, otro detalle en el cual el líder no puede desistir es ayudarle a reconocer sus responsabilidades.
y asumir sus consecuencias. Porque si el líder solamente está allí para darle pañitos de agua tibia, es decir, hacerlo con amor, con mansedumbre, con sabiduría, con empatía, pero si el líder únicamente está para decirle, tranquilo, aquí estamos, venga, démosle consejo otra vez, vamos a apoyarlo otra vez, pero si la persona no comienza por reconocer sus responsabilidades y asumir sus consecuencias y asumir sus errores, no estaremos avanzando. La mejor manera de ayudar a una persona es decirle la verdad. La peor forma de destruir a una persona es solo llevarle la corriente o seguirle la corriente. Hay personas que dicen, no, es que si yo siempre lo valido, siempre lo apoyo, es probable que la persona no pierda su confianza y sigue allí, pero no está cambiando nada. Simplemente está allí. Simplemente tú te conviertes casi que como en un psicólogo que está escuchándole todo el tiempo y hablas y hablas y hablas y hablas y él te ve hablar, pero no pone en práctica nada de lo que tú le estás enseñando. Entonces, ayudarles a reconocer sus responsabilidades hará que si estas personas llegan a convertirse a Cristo el Señor y luego lleguen a ser incluso líderes en la congregación, sean líderes no dependientes de hombres, sino dependientes de Dios, pero además responsables y además personas humildes que reconocen cuando se equivocan y que no están buscando a quien echarle la culpa de sus propias decisiones. ¿Cómo sabemos cuando una persona ha sido malcriada en el ámbito natural? Por su comportamiento, por sus acciones. No solo se ve en un niño, no, eso se ve aún hasta en adultos, en gente ya con bigote y todo lo demás, ya viejos. Y se ve todavía sus mañas de malcriado. En lo espiritual pasa igual. Hay gente que puede llevar décadas, lustros, decenios en la congregación y no han crecido. ¿Por qué? Porque muchas veces no se les dio un debido proceso espiritual. Por eso el sistema celular tiene una convocatoria santa a formar gente madura en la fe, madura en el conocimiento, madura en los principios. Y tercer aspecto clave que le puede ayudar a esta persona es precisamente eso: enseñarles principios bíblicos de madurez y crecimiento. Las personas que se hacen la víctima constantemente suelen ser personas profundamente inmaduras, profundamente neófitas. O sea, personas que además de ser inmaduras no tienen conocimiento. Y la falta de conocimiento y la falta de madurez lo lleva a actuar siempre como la persona que se vuelve carga para otros y jamás llega a ayudar a llevar cargas, sino que llegue donde lleve, vaya donde vaya, solamente se dedican a hacer carga. Y recuerde que el verdadero propósito es que usted y yo no nos convirtamos en carga, sino que ayudemos a llevar las cargas. El propósito de Dios no es que nosotros nos convirtamos siempre en los que tienen que estar empujando, sino los que ayudemos a llevar a otros al reino de los cielos. Y estas personas, si no son bien formadas, pueden a veces llegar hasta ser líderes, incluso pastores, pero no han madurado y tampoco han desarrollado su conocimiento bíblico y pleno, y se quedaron solamente con sus nociones o rudimentos, muchas veces no según Cristo, sino según las ideas del mundo que aprendieron y las quieren aplicar así, y en su inmadurez más es el daño que hacen que las bendiciones que logran hacer. Son personas que se vuelven complicadas. Por eso Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Qué lindo que nosotros entendamos esto. Miren que esto no solamente les sirve a ellos, también nos sirve a nosotros. Porque muchas veces podemos analizarnos y decir, Señor, ¿será que en algún momento yo estoy actuando así? En algún área. Tal vez hay gente que es muy madura en unas áreas, es inmadura en otras. Hay gente que conoce mucho en unas áreas, pero carece de conocimiento en otras. Así que esta palabra al fin y al cabo es para todos nosotros. Yo mismo la necesito. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios conmigo? Amén. Ahora, el hacer esto
es discipular, porque recuerden que la verdadera gran comisión, es decir, la comisión integral, no es solo evangelizar gente. La gran comisión es discipular a las personas. Dice, id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. No es solamente evangelizarles, es discipularles. Y claro, nosotros nos sentimos gozosos cuando vemos a una persona descender a las aguas bautismales, pero sabemos, si somos sinceros, que esa no es la meta final, es solo el inicio de una nueva vida. Y claro, hay fiesta en los cielos, pero una persona recién bautizada es como un bebito recién nacido. Obviamente necesita todo un proceso de consejería, de apoyo, de discipulado, pero no es normal que una persona pase 10 años en la congregación y siga siendo la misma niña espiritual, con sus mismas niñadas que cuando comenzó. Las mismas mañas de cuando era mundano. Es decir, no puede ser, algo pasó, algo está mal. Es normal que una persona nueva tenga ciertas reacciones y actitudes, ideas. Lo que no es normal es que una persona lleve años y no aprenda a llevar su propia carga. Entonces, este tipo de personas es menester que lo aprendamos a tratar básicamente con estos aspectos. Voy a centrarme en los siguientes, porque por lo menos el siguiente es tremendo, los siguientes son tremendos y vamos a observarlos. El número 7, el rebelde o desafiante. Este es tremendo, el rebelde o desafiante. ¿Cuáles son sus características? Número 1, resiste la autoridad espiritual o cualquier tipo de autoridad. Las personas que vienen de este mundo, en este estilo, en esta personalidad, suelen ser difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque desde niños muchos de ellos estuvieron acostumbrados a gritarle y a escupirle en la cara a papá y a mamá. Y entonces van a la sociedad y hay una autoridad o hay un policía o hay alguien de tránsito y alguien viene a ponerle el límite, o viene un profesor o viene un líder. Bajo cualquier autoridad ellos no están dispuestos a sujetársele a nadie, porque así los malacostumbraron. Son como el caso que les contaba la otra vez de Azucenita, la pequeña niña de 3 añitos que le hacía berrinches terribles a papá, a mamá, y le hacía quedar mal, y lo único que decía papá y mamá era: Azucenita, por favor, haga silencio. No tenían autoridad. Y efectivamente Azucenita en el futuro se convirtió en un gran problema. ¿Por qué? Porque se habituó a sabotearles la vida a uno de sus propios padres. Y hay quienes, cuando llegan con un espíritu rebelde o desafiante, ya sea a la congregación, ya sea a los grupos de amistad, tienden a resistir la autoridad espiritual. No respetan la autoridad. Yo siempre les he dicho y les reitero: si un líder en la congregación o una persona dice: aquí el único que respeto es al pastor, y no respetan a la autoridad delegada por el pastor, esa persona no tiene claro qué es autoridad. Porque hay quienes dicen así, a veces dicen: no, esos diáconos, ¿qué los voy a respetar? ¿Qué voy a respetar a esas líderes? No, el punto es que si tú entiendes el principio de autoridad, significa que tú aprendes a respetar no solo a quien está como cabeza en un lugar, sino a quienes él ha delegado como sus representantes. Y cuando personalmente, cuando alguien tiene ese espíritu y sale con esas expresiones y dice: no, yo solo respeto al pastor, pero a ese diácono, a esa líder no está bajo un buen espíritu, sino que tiene un espíritu hostil, un espíritu de resistencia a la autoridad, de rebeldía. Ahora, este tipo de personas resisten la autoridad espiritual, pero estas personas no se detectan cuando ya llevan 10 años en la iglesia, no, se detectan incluso en los primeros momentos del grupo de amistad. Ese tipo de personas que casi siempre llevan la contraria, excepto cuando hay algo normal. Por ejemplo, una persona que está enferma pues va a estar siempre sentada, es entendible, pero es ese tipo de personas que usted dice: póngase de pie, y ellos se sientan solo por llevar la contraria. Usted dice: tomen asiento, y ellos se ponen de pie.
Levante la mano derecha, así sea por llevar la contraria, levantan la izquierda, solo por sacarle la rabia. Son así, personas totalmente hostiles en todos los sentidos, hasta en asuntos sumamente sencillos. Segundo, desobedecen orientaciones legítimas. Es decir, no estamos diciendo que la persona tiene que tener un espíritu digamos, de servilismo. Es una persona que actúe como si fuera un esclavo y todo mundo tiene que pasar por encima. No, lo que estamos diciendo es que se respeten las cosas legítimas. Por ejemplo, una autoridad legítima es en algo tan elemental, y muchas veces se nota, este espíritu se llega a notar, que si no se trata desde los GDA o de los grupos de amistad, puede llegar a repercutir hasta en la iglesia en general. Voy a poner un ejemplo sencillo que suele darse muy a menudo y triste. Y es que cuando se hacen convenciones, ya sea regionales, nacionales, hay un espacio abajo donde se tiene como prioridad que lleguen los amigos. Y entonces hay algunos coliseos o algunos lugares donde tienen una puerta principal y ponen ahí a unos hermanos guardianes de la puerta o porteros a estar allí pendientes para dejar pasar principalmente a los amigos. Y muchas veces más, es triste, pero en la mayoría de lugares los problemas que se han dado allí en esos escenarios no es con amigos, sino con hermanos que dicen, no, yo aquí entro y a mí nadie me... Y van empujando incluso al líder encargado de cuidar en ese lugar. Y tiene que venir un supervisor, se vuelve una cuestión terrible. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a desobedecer orientaciones legítimas. Es decir, si yo voy y dicen, no, aquí nos dieron la orden de que solo pueden entrar los amigos, pues, hombre, obedezcamos. Algo tan elemental como eso. Y cuando existe esa noción de rebeldía o espíritu desafiante, tiende a afectar el ambiente también de los grupos de amistad. Cuando se ve a alguien que el líder le indica algo o la líder le indica algo y esa persona lleva la contraria de una forma negativa, evidentemente puede afectar. En tercer lugar, y esto es gravísimo, el rebelde o desafiante no se conforma solo con resistir la autoridad espiritual, desobedecer orientaciones legítimas, sino que busca influir negativamente en otros. O sea, son personas que les gusta hacer lo que se llama partidismo, lo que se llama división, es decir, es un posible divisionista en el futuro. Esas personas que les gusta buscar influenciar a otros de manera negativa para que sigan su idea de rebeldía o de desafío. ¿Cómo tratarlos? Manera sencilla. Número uno, con ese tipo de personas, si se identifica un espíritu desafiante, ya sea adolescente, ya sea joven, porque eso se nota a temprana edad. ¿Sí? Hay personas que incluso desde adolescentes o niños suelen ser más respetuosos a las autoridades. Pero hay algunos que no, ellos levantan el hombro o hacen mala cara, no tienen una buena reacción porque no están acostumbrados a obedecer, no están acostumbrados a respetar figuras de autoridad, muchas veces desde sus propias casas. ¿Qué hacer con ellos? Número uno, hablar con claridad y amor. Diga, claridad y amor. Es decir, el primer nivel es claridad y amor. Claridad significa, mire, aquí hay normas que no pueden ser violentadas. Aquí hay espacios que deben ser respetados. Aquí hay asuntos que no se van a permitir. Con amor y respeto. Segundo, establecer límites firmes. Límites que no puedan ser violentados. Porque aquí viene un error, y este lo vamos a reforzar un poquito en lo que sigue, en el que sigue, porque si se permite el 7, que es el rebelde o desafiante, luego cuando llegue el 8, que es el que vamos a ver en un momento, hace lo que quiere. Y vamos a tener cuidado con esto. El 7 debe aprender a escuchar que hay límites firmes que no pueden ser violentados. Mire que a nivel local se puede ver eso, ¿no? Aquí hay algunas normas que ya son muy claras. Y precisamente el martes en la reunión pasada hablábamos sobre algunos de esos puntos. Y son cosas que no pueden ser cambiadas, que están allí. Pero cuando nosotros le hablamos a un amigo, a una persona,
o a una persona o que identificamos en ello el espíritu de rebeldía o desafiante, necesitamos establecer límites firmes. Número 3, buscar siempre, y esto sí que es clave. Recuerde que aquí ya no estamos hablando necesariamente de hermanos en Cristo, estamos hablando de gente nueva. Y aún nuevos deben aprender a escuchar que se les habla con claridad y amor, que se les establece límites claros, pero también, sí, evidentemente tiene este espíritu de rebeldía o desafío, porque en algunos no hay ni siquiera necesidad de ellos. Tienen un espíritu noble, un espíritu dócil, son muy distintos. Pero cuando vemos esto, hay que buscar siempre la restauración antes que la confrontación. Diga conmigo, restaurar antes que confrontar. Estamos hablando de un amigo. La meta no es tampoco ir a discutir con él ni a ganarnos lo de enemigo, sino primeramente restaurar su alma. Ahora, ¿qué pasa si la persona, aún con amor, con claridad, con límites claros, con respeto, la persona tiende a irse por encima de todo eso? Se aplica el principio de Tito 3:10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Es clara la palabra? Efectivamente. Este tipo de personas que llegan luego a ser apóstatas, muchos de ellos, es porque desde el principio no se les puso límites claros. Pero nos evitaremos grandes dilemas, porque recuerden que una de las características es que busca siempre influir negativamente en otros. Y cuando este tipo de personas con espíritu de rebeldía o desafiante llegan a escalar en las congregaciones sin haberse confrontado la raíz del problema, la rebeldía y el desafío, este tipo de personas llegan muchas veces a ser líderes y hasta ministros y hasta pastores, y ya tienen conocimiento, y luego se vuelven los que fomentan divisiones. Se vuelven los personajes que hacen caos en las congregaciones. Entonces, el saber tratar aún a los amigos desde el principio nos va a ayudar a evitar por lo menos una buena parte de problemas en el futuro. ¿Estamos siendo claros hasta aquí? El noveno es el agresivo o intimidante. El agresivo o intimidante. Vamos a ver aquí algunos detalles sumamente importantes aquí. Habíamos mencionado ya unos anteriores, pero ahora vamos a ver el octavo, corrijo. El octavo era el agresivo o intimidante. Este es el octavo, el agresivo o intimidante. Como pueden ver, ya sube el calibre, ya sube el nivel. Es decir, ya no solamente es una persona rebelde o desafiante que escasamente levanta los hombros o te lleva a la contraria constantemente, sino que vamos al número 8, el agresivo o intimidante. Este tiene otras características que son mucho más pesadas todavía. Vamos a ver, número 1, tiende a levantar la voz de manera grosera, altanera, o habla de manera hostil constantemente. Y esto se identifica desde los primeros días de grupos. Hemos tenido la oportunidad, y aquí está mi esposa, no están hoy los de ese grupo de amistad que fueron testigos del escenario, pero llegó alguien por primera vez a un grupo, por primera vez. Y desde el primer día, un señor que entraba por primera vez al grupo, ese día teníamos invitado a un hermano a predicar y que creo que estaba conectado, por ahí lo vi, dejó un saludo, hermano Pedro Mosquera. Tremenda palabra, fue una bendición, una palabra muy hermosa, un mensaje evangelístico. Él, un hombre de Dios, una unción, una gracia. Es decir, no era ni siquiera que alguien lo estaba provocando, no. Pero el tipo tenía un espíritu de agresividad e intimidación terrible y trataba de siempre sabotearle el mensaje, levantar la mano, no pedía la palabra, gritaba, decía de todo, hasta que tuve que confrontarle. Y dice, aquí no le vamos a permitir que venga a sabotearnos esta reunión. Se enojó más, pero al final terminó yéndose y le dije, aquí no vamos a permitir gente que nos vengan a sabotear la reunión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este tipo de personas
se aprovechan de la noción falsa de muchos cristianos de que por falsa cristiandad nosotros debemos dejar que todo el mundo pase por encima de nosotros. Y no es así. Es decir, ese día teníamos varios amigos, gente muy respetuosa, muchas personas con una atención especial, y por uno se iba a dañar todo el ambiente. No podemos permitir eso. Les contaba, y ahora debo hacerlo, el caso extremo. Tampoco estoy diciendo y aclaro que haya que hacer eso, pero fue un testimonio, algo que sucedió. El caso tremendamente extremo, les he contado, de que hubo una época donde las congregaciones tenían a un lado una banca con mujeres y a otro lado una banca donde solo se sentaban los varones. Y había un borracho que no era, digamos, tonto, pero sí era loco, porque no es lo mismo ser tonto que ser loco, no es lo mismo ser tonto que ser malintencionado. O sea, él sabía lo que estaba haciendo, y entonces él entraba y siempre tenía el hábito de entrar al culto, bajarse los pantalones y mostrarse hacia el lado de las mujeres. No importaba si había ancianas, niñas, solteras, casadas, no importaba eso. Y los hermanitos lo único que hacían era orar, reprender y ya. Y el tipo los cogió de recocha. Hasta que un día el pastor se hastió de eso. Reitero, no digo hay que hacerlo, pero hay momentos donde alguien tiene que hacer algo, porque de lo contrario, eso va a seguir así. Resulta que el pastor era ex boxeador. Y un día estaba en plena prédica y el tipo vino a hacer lo mismo, y estaban sus hijas pequeñas y el tipo con la suciedad allí. El hombre no resistió, dejó el micrófono, bajó, le dio un solo puño. El tipo quedó noqueado, salió y nunca más regresó. Años después, el tipo se arrepintió, se convirtió, y su testimonio siempre decía: gracias a Dios y al pastor que no me dejó volver a sabotear la iglesia, y siempre lo ponía como un ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque hay pastores, no, es que uno de pastor, no puede permitir. Aquí también hemos tenido experiencias no exactamente iguales, pero sí donde no se ha permitido, y estas personas luego han llegado a ser parte de nuestra fe y son hermanos y saben cómo han sido las cosas. Es decir, no se puede permitir que una persona hostil o intimidante dañe el ambiente del grupo de amistad. ¿Sí me estoy explicando? Segundo, este tipo de personas utilizan palabras ofensivas, burlas o incluso amenazas. Pero es allí donde se requiere identificarlos. Tercero, intentan controlar a otros mediante el miedo o la intimidación. Son personas mucho más agresivas. Siguiente, reaccionan con enojo cuando se les contradice o se les corrige. Y amados, la vida cristiana es una vida de constante corrección. Y claro, es cierto que a veces se hace mala corrección, es decir, con un mal espíritu, no se hace con sabiduría, no se hace con humildad, y eso provoca a las personas. Pero hay personas como estas que, aunque usted lo haga con el mejor tono y con el mayor de los respetos, no les gusta que se les contradiga, no les gusta que se les corrija. Y amados, las iglesias no deben convertirse en una especie de club social de agresivos, de resentidos, de amargados y de gente a la que no se le puede decir nada. Porque habrá momentos donde el líder va a tener que decir lo que no está bien. Habrá momentos donde el pastor o usted como líder va a tener que, eso no es correcto. Y si la persona se habitúa a que nunca se le puede decir nada y no se le da un debido proceso, amados, eso trae severos y tremendos problemas. Ahora, este tipo de personas generan siempre un ambiente de tensión e inseguridad en el grupo. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero hay gente a los que comúnmente y de manera coloquial les llaman el alma de la fiesta. Son gente que cuando llegan tienen un buen espíritu, así no sean cristianos, pero hacen reír, son amables, son respetuosos, se ilumina ese lugar. Y más aún si es alguien de Dios, tiene gracia, tiene unción. Pero hay otros que solamente entra y ya el ambiente se oscurece.
y se pone tenso. ¡Qué tremendo! Qué bueno que nosotros no seamos de los segundos, sino de los primeros. Cada vez que usted donde vaya, haya un ambiente especial, digan, hasta da gusto que esa persona llegue, porque cambia el ambiente. Hace falta cuando no está. ¡Qué lindo! Ahora, ¿cómo tratarlos? Bueno, voy a decirles brevemente algunas pautas, porque este tipo de personas son delicados. Número 1, en primer lugar, va escalando, porque ellos también suelen escalar. Entonces, lo primero es mantener la calma y no responder con agresividad. Es decir, sin ser agresivo, pero ser firme, que fue lo que hicimos aquel día con esa persona. Muy firme, y ahí está la esposa, ahí está el hermano y los hermanos. Algunos no están habituados, obviamente no todos tienen el carácter de hacer ciertas cosas, hay personas que tenemos un carácter diferente que otros, pero es menester que alguien con calma no responda con agresividad, pero que esté dispuesto a poner los límites necesarios. El líder debe modelar dominio propio y respeto, evitar entrar en una confrontación emocional que escale a título meramente personal, es lo primero. Segundo, establecer límites claros e inmediatos. Mire que no pasaban 15 minutos de aquel personaje estar allí y ya se quería volver una pelotera con palabras obscenas y todo. Es definitivamente, del que les mencionaba hace un momento, definitivamente ese tipo de personas en un grupo de amistad deben saber desde el principio que hay límites claros y no puede esperar uno hasta el próximo grupo o no puede esperar hasta 2 horas después. No, se requiere algo inmediato. Si interrumpe o agrede verbalmente a alguien, es necesario detener la conducta con firmeza y respeto. Recordar las normas de convivencia del grupo de amistad. Por eso se llama grupo de amistad. No es un grupo de enemistades. No es un grupo donde vaya a haber violencia o temor, miedo. No, debe ser un grupo donde haya amistad. Y más porque estamos llevándolos a crecer en Cristo, a crecer en la fe y a crecer en comunión con los demás. Ahora, recordar las normas. Tercero, hablar en privado cuando sea posible. Si ya detectamos que es una persona que tiende a tener un espíritu mucho más agresivo, en la medida de lo posible, antes incluso de llevarlo al grupo, es hablar con ellos en privado, explicarles de manera específica qué conductas son inapropiadas o incluso que su conducta, si ya la hizo, fue inapropiada. Escuchar su perspectiva, es decir, ¿qué te llevó a hacerlo? Sin justificar el comportamiento agresivo. Cuarto, buscar restauración, no humillación. Esto es clave porque estamos tratando con un amigo, es lo primordial. Buscar restauración, no humillación. Es decir, corregir con amor, procurando que reconozca el impacto de sus acciones. Ofrecer acompañamiento espiritual y orientación si lo permite. ¿Por qué? Porque vuelve a tenerse en cuenta el principio de los anteriores. Es que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Debe ser alguien que desee ser ayudado. Siguiente, ese tipo de personas, y esto es lo más importante, incluso en este me quiero centrar, punto 5, proteger al grupo. Si la agresividad persiste, es menester tomar medidas apropiadas para resguardar la seguridad emocional y espiritual de los demás. Recuerde que en los grupos de amistad incluso hay niños, hay ancianos, hay personas con diferentes dificultades en su salud, hay personas de todas las edades y es menester tener cuidado para guardar la seguridad emocional y espiritual de los demás. Ahora, en situaciones yo le llamaría extremas de amenazas, violencia física o riesgo para las personas, es necesario incluso buscar ayuda de las autoridades competentes y de los responsables de la iglesia. Por eso, amados, los grupos de amistad no son hojitas sueltas, son parte activa de la congregación. Y todo lo que afecte un grupo de amistad al final termina afectando la congregación. Y es menester tener en cuenta eso. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 15:1, aplicado a este punto. La blanda respuesta quita la ira.
Muchas veces es simple y llanamente por falta de una respuesta sabia. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Efesios 4, 31 al 32. Mire lo que dice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no te oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es lo que se llama el debido proceso en la resolución de conflictos desde una visión bíblica. Romanos 12, 18. Y este es clave, porque muchas veces el no entender el espíritu de este versículo corto pero tan amplio lleva a muchos a tolerar y a permitir hasta el abuso, incluso en el matrimonio, en el hogar, en la sociedad, en la vida, en el liderazgo, en la vida, en el liderazgo o en cualquier otro escenario. Mire lo que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La pregunta ¿es posible estar en paz con todos los hombres? La respuesta es: ni siquiera Jesús estuvo en paz con todos los hombres. Por eso lo terminaron matando, los que no estaban en paz con Jesús. Jesús mismo dijo que Él no vendría a traer paz, sino guerra, cuando se trata de defender sus principios. Dice: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque por la fe muchos se vuelven hasta enemigos de los hermanos. En ese sentido, no es posible, aunque sería lo ideal. Es decir, no conviene tener enemigos. Por eso también la Biblia dice que cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero ¿qué significa esto para unir este cuadro completo? Que hay momentos donde cuando depende de nosotros agradar a Dios, hacer las cosas con prudencia, con cordura, con sabiduría, vamos a poder estar en paz con los demás. Pero habrá momentos con ciertas personas, ya sea por temas doctrinales que son irreconciliables o por alguna situación muy compleja o porque peligra su integridad, hay personas con las que no se podrá tener una amistad. Y es claro. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones para el líder? No confundir firmeza con agresividad. Número 2, no tolerar conductas abusivas en nombre de la paciencia cristiana. Número 3, diferenciar entre una persona que tuvo una reacción aislada y una conducta agresiva o grosera constante. Y siguiente, buscar consejo de pastores o líderes maduros cuando la situación exceda la capacidad del líder del grupo. Por eso es sabio si existen diferentes preguntas o situaciones que exceden las capacidades del líder del grupo, pues él acude al pastor, a un líder maduro que le pueda ayudar. ¿Cuál es el principio clave aquí? Es que el amor cristiano siempre busca restaurar a la persona, pero también protege a quienes podrían resultar afectados cuando la persona tiene conductas agresivas. La paz del grupo y la dignidad de cada miembro siempre deben ser preservadas. Gálatas 6:1 dice: hermanos, el texto que leíamos al principio, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria al Señor. Y finalmente, el punto 9. Con este quiero cerrar porque en las próximas tenemos otros tópicos. El que exige que todos piensen como él. Pareciera sencillo,
pero vamos a ver que es muy complicado, lo dejé por eso de último. El que exige que todos piensen como él. Se caracteriza por lo siguiente. Número 1, es la persona que cree que su opinión debe ser aceptada por todos. Son ese tipo de personas impositivas en sus ideas. Se molestan, les choca profundamente cuando alguien piensa diferente. Y si esto no se detecta desde el principio, ese tipo de personas pueden llegar a ser grandes dificultades en una congregación. Confunde opiniones personales con verdades fundamentales. Y además, y esto es lo más grave, intenta imponer sus puntos de vista no bíblicos sobre asuntos que van desde doctrina hasta cultura, cosmovisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tratarlos? Esto es delicado porque son personas que llegan a un grupo de amistad y desde los primeros días llegan a imponer sus doctrinas. Muchas veces incluso doctrinas anticristo. A imponer sus ideas, ya sean políticas, culturales o de cosmovisión. Y en lugar de dejar que el ambiente del grupo fluya en paz, se quiere convertir en un campo de pugna y de debate en temas que, como ya lo hemos enseñado, ni siquiera se enseñan en los grupos de amistad. Todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio y todo tiene su lugar. Los grupos de amistad no se enseñan ni siquiera temas doctrinales, solo temas de evangelismo, de sanidad interior, de fortaleza y de alcanzar a las personas para Cristo. Si la persona quiere aprender, para eso está la escuela Nacer, la escuela Crecer, la escuela Madurar, la escuela Multiplicar y los temas que competen a cada espacio de la congregación de acuerdo al nivel de madurez de esa persona. Porque es que hay muchas de estas personas que llegan con un nivel de ideas raras. Vienen de una secta, vienen de una religión, vienen de una organización rarísima y quieren imponer sus doctrinas. Y claro, necesitan ser tratados de esta manera. Primero, enseñarles la diferencia entre doctrinas esenciales y asuntos secundarios. Una cosa que va a ayudar a desarmar un poco a este tipo de personas es mostrarles una diferencia entre las doctrinas, pero no en el grupo, no en el momento del grupo, sino a solas. Si esa persona realmente quiere aprender, no quiere volver un debate el grupo, sino que está dispuesto a escuchar a solas la enseñanza. Cosas muy claras como la diferencia entre una doctrina esencial y un asunto secundario. Ya les voy a mencionar brevemente esto. Segundo, promover el respeto y la escucha mutua, porque este tipo de personas suelen ser individuos que les gusta hablar y no quieren dejar que los demás hablen. Tercero, recordarles que la unidad cristiana no significa uniformidad absoluta. Es decir, hay temas donde todos debemos tener un mismo pensamiento, pero hay algunos asuntos de conciencia que voy a mencionar brevemente que no afectan la doctrina, ni afectan la cosmovisión, ni afectan los principios de fe y que algunos de ellos muchas veces se aferran a ciertas ideas y esto les trae problemas y a futuro puede afectar la congregación. Siguiente, mantener el enfoque en las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Hay un pasaje clave para entender esto, está en Romanos 14 del 1 al 4, donde la Biblia dice, Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, aquí en Romanos 14, la Biblia distingue entre asuntos opinables, o sea, de conciencia, a los que técnicamente se le llama, en una palabra no tan conocida, pero debo mencionarla, se le llama asuntos adiáforos, es decir, asuntos no esenciales, donde los creyentes pueden llegar a conclusiones diferentes sin romper la comunión y sin violar los asuntos doctrinales de principios y morales que son innegociables porque están claramente revelados por Dios.
Adiáforos son un término griego que significa cosas indiferentes o cosas no esenciales. Y muchas veces las congregaciones se plagan, se llenan, se atiborran, se saturan de gente que no fue tratada en esto y se vuelven iglesias divisivas, constantemente problemáticas, pelean por todo, pelean por cosas incluso irrelevantes. Que si el taco, que si el no taco, que si debe ser más alto, que si el yin, que si el no yin, cosas absurdas. Que si el uso de gel, que si no el uso de gel, que la gel es la manteca del diablo, bobadas. Y eso genera problemas innecesarios en las congregaciones. Conocido congregaciones donde dicen, no, la única camisa aprobada para participar en el altar es camisa blanca. Y si no es blanca, porque blanco es santidad. Y si usan una camisa de color azul como la que tengo, ya está en pecado. Absurdos. Pero como no se corrigen desde el principio, este tipo de personas que imponen ideas se vuelven problemáticas en las congregaciones. Escuche esto. Hay asuntos como estos donde la Biblia no da un mandato explícito ni una prohibición absoluta. Por lo que el creyente tiene lo que se llama libertad para actuar conforme a una conciencia guiada por la palabra. Es decir, no sus propias opiniones, sino siempre guiado por la palabra, procurando siempre honrar a Dios y no hacer tropezar a otros. En palabras más sencillas, los adiáforos son prácticas, decisiones moralmente neutrales o pensamientos, ideas que son moralmente neutrales y que la Biblia no ordena ni prohíbe de manera específica. Por ello, cada creyente debe actuar según su conciencia, alineada a la palabra, con amor y buscando la edificación del prójimo. Estos adiáforos, oiga bien, no incluyen doctrinas fundamentales, porque las doctrinas fundamentales son innegociables, ni mandamientos claros en la Escritura, sino aquellos temas donde Dios no habla de manera explícita en la Escritura y donde el asunto no es claro como tal y que además es moralmente neutral, es decir, que hacerlo no implica algo inmoral. Ahora bien, los adiáforos, aunque es un término teológico que utilizan algunos expertos, este concepto adiáforo se refiere en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. O Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, dice Pablo. O 1 Corintios 8:8-9, sobre los alimentos y la libertad cristiana. O 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. O Colosenses 2:16, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. En otras palabras, para cerrar con una reflexión muy condensada. Si no se tratan a este tipo de personas desde los grupos de amistad, a futuro se pueden convertir en grandes dificultades en las congregaciones. Le enumero 8 tipos de cosas que califican dentro de los temas adiáforos, es decir, que si lo hace o no, no es pecado y él podrá seguir creyendo en sus ideas, no hay problema. Por ejemplo, la libertad cristiana y el respeto mutuo en asuntos de conciencia que no implican contaminación moral, ritual o violación de principios revelados por Dios, como la observancia de días festivos que no impliquen sincretismo, paganismo o como el comer o abstenerse de comer ciertas dietas o alimentos. Es decir, no es pecado si la persona dice, yo por conciencia no quiero comer carne de cerdo porque es que la Biblia dice, bueno, esa es su idea, no, y el que quiera comer carne de cerdo no tiene problema. Ya hemos hablado, por ejemplo, de ciertas prácticas que sí implican paganismo, como días de Navidad, Halloween, todos esos asuntos, ya los hemos explicado con amplitud en otras ocasiones, pero hay quienes dicen, no, yo quiero hacer ayuno el día sábado, porque es que el día sábado, bueno, ayune el día sábado, el todo es que ayune, no hay problema. El todo es que tampoco imponga esa doctrina a los demás, ¿sí me explico?
Segundo, costumbres culturales que no contradicen la escritura o los principios de santidad. Por ejemplo, ¿es pecado que un cristiano juegue fútbol? No, pero hay quienes creen que sí es pecado. Bueno, si para ti es pecado, entonces pues no lo juegues y ya. Pero si a otro le gusta jugar, pues juégalo. Y si sabe jugar bien, pues bien, porque a algunos les gusta jugar y no siquiera saben jugar bien. Solo sirve para estropear el partido. Siguiente. Tercero, preferencias de vestimenta o estilos personales modestos dentro de los principios bíblicos de modestia. Hemos dado hasta una serie de enseñanzas de la santidad interna reflejada en la parte externa. Ya hemos hablado sobre la vestimenta desde la cosmovisión apostólica. Pero hay algunos que tienen problemas rarísimos con el tema de la vestimenta. Y eso también trae problemas o dificultades. Y ya hemos hablado sobre ese tema con amplitud. O estilos musicales o formas de adoración que no contradigan principios bíblicos. O métodos de evangelización y discipulado. Hay quienes dicen, no, yo con ese asunto de grupos de amistad no. Bueno, no hay problema, siga con su método de evangelismo, lo importante es que le funcione. Hay otros que dicen, no, lo único es grupos de amistad. Bueno, trabajemos con los grupos de amistad. Es decir, no es un tema por el que deberíamos pelear, ¿sí me explico? O por géneros musicales, si al hermano Manuel le gustan los vallenatos y a la hermana Jenny le gusta la carranguera, pues gloria a Dios. Y a mí me gusta la ranchera y a la hermana le gusta la balada. Yo he dado enseñanzas sobre la apostasía musical, sobre himnología, soy profesor de esa materia, he explicado sobre el origen de los géneros musicales en su momento y hay una claridad ya sobre ese tema. Y los que quieran algún día preguntar al respecto, pues aquí estamos para servir. Sexto, horarios y formas de ayuno. Hay algunos que tienen esa problemática con los horarios y las formas de ayuno. No, es que el ayuno verdadero tiene que ser de 12 horas. No, la Biblia no dice ni cuántas horas. Puede ser de mediodía, puede ser de un día. Yo di una clase completa sobre los tipos de ayuno. Puede ser parcial, puede ser absoluto, puede ser total. Es decir, no hay por qué entrar en debate por ese tema. Las vigilias. Hay gente que dice que la única vigilia que vale es de toda la noche. Absurdo. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, puede ser. Hay 4 vigilias en la Biblia, estudia primera y te darás cuenta que cada tipo de vigilia tiene un horario específico. Y si alguien la hizo, gloria a Dios. Es decir, no es un tema para entrar en debate. Decisiones personales sobre recreación, entretenimiento lícito. Algunos están en contra, por ejemplo, de que un cristiano viaje y pasee, y no, o sea, esa es su decisión, siempre y cuando usted viaje, siga dando testimonio de Cristo. Preferencias educativas, algunos dicen colegio público, privado, otros educación en casa. Bueno, escoja lo que quiera, el todo es que estudie, se prepare y contradiga las ideologías en ese sentido. Así que hoy dejo hasta aquí porque hay mucho que aclarar, pero hay asuntos como estos que no vale la pena discutir, pero hay asuntos que sí son innegociables. Y en esos asuntos innegociables es que como líder el cristiano debe enseñarle a la persona, mire, para nosotros la Biblia es la máxima autoridad, la unicidad de Dios y la deidad de Jesucristo es innegociable, la salvación por la gracia de Dios mediante la fe es innegociable, el arrepentimiento del pecado y el abandonarlo es innegociable, el bautismo bíblico correcto en el nombre es innegociable, la santidad y la obediencia de Dios también, la moral sexual bíblica, pureza, fidelidad matrimonial, rechazo de la inmoralidad sexual en todas sus facetas, innegociable, la santidad de la vida humana, la prohibición de la idolatría y el ocultismo, la gran comisión de hacer discípulos, la disciplina y el gobierno de la iglesia conforme a la escritura, la resurrección de Cristo, la esperanza de su regreso, el fruto del Espíritu, el amar al prójimo, la cosmovisión bíblica aplicada de las cosas a todas las áreas de la vida, son innegociables. Pero hay otros temas donde no vale la pena discutir. Así que allí donde están, póngase de pie y oremos para que nos dé sabiduría el Señor y se cumpla esta palabra de Efesios, donde dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, diligentes, cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor amado, te damos gracias porque parte de este gran llamado a la gran comisión implica que nos vamos a tener que encontrar con personas difíciles. Señor, sabemos que las personas difíciles no deben verse inicialmente como un problema que hay que eliminar, sino que
pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender que son almas que necesitan ser orientadas, discipuladas y necesitan crecer espiritualmente. Muchos de ellos están atados, necesitan entrar a procesos de sanidad interior, de liberación, de restauración, de evangelización, de discipulado, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a reflejar el amor tuyo a aquellos que requieren también orden, que requieren corrección, que requieren firmeza, que requieren proteger al grupo. Pedimos, oh Dios, que levantes en esta congregación líderes maduros que procuren restaurar al que falla, que fortalezcan al débil y que preserven la unidad del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes y nos des sabiduría, no solo con estos que ya tratamos, sino con los muchos más que puedan aparecer, para saber, Dios mío, identificar cuándo es necesario un consejo, una oración, y cuándo incluso necesita un dictamen mucho más firme y radical. Pero te pedimos, oh Dios, que nos des pasión por tus cosas y compasión por los perdidos, que nos des la pasión necesaria por el trabajo evangelístico y nos des pasión también por los que requieren de ti. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Un fuerte aplauso para el Rey de la Gloria.